Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. perspectiva. Queremos que compartas con nosotros Todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto, A gusto. donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hola, ¿cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Estamos aquí en Hacer Saber. Yo soy Susana Holguini. Yo soy Alberto Labra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y Hoy tenemos un invitado muy especial. hoy tenemos un invitado especial. Un programa efectivamente. polémico, interesante. Y vamos a sacar como muchas dudas, ¿no? Muchas cosas que la gente tiene por ahí, mitos y ideas mal concebidas. Entonces vamos a hablar al respecto. Yo, no, como les decía hace rato, soy gente sencilla del campo. No sé si decir también misterio. Pues sí, ¿no? Es que es eso, hay mucho mito y hay muchas ideas que la gente no tiene idea de del tema que vamos a hablar. La gente no tiene idea de lo que es y se dicen muchas cosas y he escuchado algunas cosas verdaderamente ridículas sobre este tema. Entonces la idea es que, pues para toda la gente que nos esté escuchando, que tengan una idea de lo que estamos hablando y que se entienda que pues no es nada satánico, nada... Pero sí misterioso. Pero sí misterioso, es discreto, digamos. Es solamente discreto. Y bueno, pues hoy nuestro invitado es... Preséntate, que él se presente. Pues muchas gracias, Susi. César Martínez Sánchez, servidor, amigo y compañero. Bueno, ¿qué soy de profesión? Soy ingeniero químico industrial, egresado precisamente de la Universidad Iberoamericana. Un gusto. Tengo una maestría también en calidad y productividad, otra maestría en administración de negocios y soy doctor en administración de negocios. ¿A qué me dedico? Pues bueno, actualmente ocupo la posición de director manager en Health and Safety en UPS, directamente en México. Bueno, coordino precisamente toda el área LATAM, digámoslo, de mensajería y small package de todo México y parte de Latinoamérica. Y pues bueno, aquí me tienen, ¿no? También, bueno, tengo algunos otros estudios en psicología, soy piloto aviador. Y pues bueno, por aquí me invitaron por un tema polémico, un tema bastante lindo de comentar, un tema que me encanta hablar, porque si bien es cierto, no es secreto, es discreto, tenemos que aperturar un poquito más las conciencias de las personas que nos escuchan y que de alguna forma pues nos están hablando de estas cosas. Y pues bueno, qué mejor fuente que un masón, ¿verdad? La masonería. La masonería es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahí está tanto misterio Ahí está. para llegar a esta palabra. Para mí sí es mucho misterio, ¿eh? Pues para todos nosotros es mucho misterio. Para todos nosotros sí vaya, hay muchas cosas que se dicen al respecto y hemos escuchado, seguramente todos hemos escuchado cosas. Y yo toda muy- emocionada, porque ha sido toda la vida que hablan de los masones y que si es una secta, que si es una religión, que si es, no sé, ¿qué es la masonería? Bueno, te lo voy a decir muy simple y tomando precisamente una parte de nuestra liturgia propiamente en el primer grado de la masonería. Nos dicen que la masonería es el estudio de la filosofía, en particular del hombre. Y vamos a entender precisamente qué es la filosofía. Muchos dicen amor a la sabiduría, pero yo me voy a ir un poquito más allá. La filosofía es precisamente entender las cosas primeras para darle una explicación a las últimas causas. O sea, estudiamos una parte de la razón del hombre y a través de esa razón concertamos precisamente la universalidad de las cosas. O sea, el masón estudia todo su entorno, todo lo que lo rodea y todo lo que empatizamos y que pues de alguna forma nuestros sentidos captan, la masonería lo estudia. ¿Sí? De una forma hermética, de una forma simbólica y una forma sincrética. Ahorita vamos a explicar un poquito de todo lo que te estoy diciendo, que a lo mejor suena en chino, pero no es otra cosa más que el entendimiento del hombre mismo, por las causas que nos llevan a ser lo que somos. Y aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer y resolver es precisamente quiénes somos. ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos? ¿Y para qué estamos? Y eso es la masonería. Somos hombres libres de buenas costumbres, por allá decíamos, somos gente normal, convivimos
todos los días, nos subimos al metro, manejamos en las calles transitadas de la Ciudad de México, comemos igual que tú, tenemos necesidades igual que tú, soñamos igual que tú, y a la vez, pues bueno, hacemos constructos, somos libres constructores. Un libre constructor imagina, crea, modifica y realiza un entorno diferente en el micro y en el macrocosmos. El microcosmos será pues la sociedad inerte precisamente con el que lo rodea, y después el macrocosmo, pues bueno, un país, una sociedad, una cultura diferente, porque no un mundo mejor. Eso es a lo que aspira un buen masón y una buena masonería, ¿eh? Aunque te he de decir que pues hay masones, masoncitos y masonzotes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece, Susi? Perfecto. Hay muchos mitos sobre si la masonería es una religión o si es una secta. ¿Qué nos dirías? ¿Es una religión? ¿Es una secta? Propiamente no. La masonería no es una religión. Déjame te platico que religión viene de religare. Religare es lo que te liga a. Si bien es cierto, la masonería no profesa un dios, un ente, un poder supremo, sí te pide que creas en algo. Estamos de acuerdo en un ser supremo que pues obviamente nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo. Tú lo puedes llamar Buda, Jesús, Satanás, ¿por qué no? Orisha, en algunas otras religiones, Cristo, qué sé yo. Nosotros creemos en una potestad primera, en una causa primera, que nos hace precisamente un factor transmutante que nosotros le llamamos energía potenciada. Esa energía potenciada, pues transmuta precisamente a través de las cosas y nos hace personas, seres. Y ese ser precisamente es cambiante, modificable, realmente sociable, y obviamente un ser sociable, pues bueno, nos lleva precisamente a ser un ser divino. Cosa chistosa. Estoy hablando precisamente de una rama material y después de una rama espiritual. El ser humano en sí, y voy a tomar como referencia a Desmond Morris, que él pues es el básico de la antropología. Desmond Morris dice que venimos del mono, pero ese mono evolucionó. Ese mono dio vida, dio secuencias, dio sociedades, dio cultura, y a través de esa cultura, pues bueno, potencializó precisamente ese ser en pensamiento, tanto ético, científico y sociático. Entonces es una parte fundamental del ser humano. El que se dice ser humano, pues bueno, pasa precisamente por esa secuencia de actividades y obviamente progresa, ¿no? Todo ser que no progresa, pues es humano, es un ente, es una máquina que no dinamiza precisamente las cosas. El ser humano que quiere progresar, pues bueno, es consciente de sí mismo y obviamente a través de esa conciencia, con C, se vuelve consciente con S y obviamente ya es sapiente, ¿no? El hombre sapiente, pues bueno, cambia y transforma su entorno en algo mejor, ¿no? Eso es lo que da precisamente la masonería y a eso vamos a ser masones. Vamos, perdón, a sublimar lo que es este mono desnudo, ¿no? Finalmente parafraseando también a Desmond Morris. Pero a mí me interesa saber respecto a lo que estás diciendo, y era una de mis preguntas que traía yo anotadas. ¿Qué papel juega la espiritualidad en la masonería? Mucho. El hombre en sí, pues puedo decir que no puede ser material solamente. El hombre en sí es pensamiento, razón, es esencia y es energía. Y como tal, pues bueno, vamos a llamar al espíritu un aspecto pensante. Si tú eres un aspecto pensante, ese espíritu que es aspecto pensante, se convierte en razón. Y si tú razonas, pues estás en común unión. Es la comuna material precisamente que hablan precisamente ciertos filósofos. La comuna te lleva precisamente a la elevación y a la exaltación precisamente del pensamiento y que es el factor transmutante de todo ente. ¿Sí? Es lo que nos hace diferentes precisamente de un ser mineral, un ser animal o un ser vegetal. Entonces el ser humano tiene precisamente esa potestad, progresar a través del espíritu, Susi. Y sí, nosotros somos espirituales. Cuando nos llaman espiritistas o nos llaman fantasmales, pues sí, que nos llaman fantasmales porque... No, yo te llamo y tú lo sabes, eres como mi maguito, que de pronto es como si César es un gran amigo. Digo, finalmente cuando necesito lo que sea, o estoy triste, o estoy pensativo, lo que tú quieras, el estado de ánimo que tú quieras, César aparece como estás. Sé que te está pasando esto y yo así de, perdón,
O sea, ¿de dónde? Es un aspecto pensante manifestado en el universo. Propiamente, tú también lo puedes hacer. Tú puedes interconectarte con muchos seres humanos, con muchas entidades. Y esto te lleva precisamente a la progresión del pensamiento. El pensamiento, dicen por ahí que Dios es uno. ¿Sí? Entonces, estoy hablando precisamente de la propiedad universal del yo soy. ¿Sí? Yo pienso lo que tú piensas a través de un archivo acásico. Si tú descifras precisamente ese archivo acásico, puedes pensar y progresar con los demás. Y te voy a hacer un breve ejemplo para que lo entendamos muy facilito. Fíjate muy bien lo que te voy a hacer. ¿Me permites jugar con tus pensamientos? Claro. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. No pienses en un elefante rosa. Lo primero que pensaron es en el elefante rosa. Esa progresión fue inversamente proporcional a lo que yo te dije. Pero ¿qué pasa cuando esa inversión espiritual y esa inversión de pensamiento la proyectas hacia el universo? ¿Tú qué puedes sentir cuando una persona está triste en la calle que quiere llorar? No, seguramente dices, está triste. No sabes por qué, pero sientes ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Cuando tú enfocas ese efecto, descifras el pensamiento y puedes sublimar ese pensamiento en hecho. Y entonces el verbo se hizo palabra. Y la palabra después se hace verbo. Y entonces esto es lo más importante precisamente. No necesitas ser precisamente un hechicero o una cosa así. Sí necesitas ser mago, porque mago viene de magíster. Que yo sí creo en la magia. Sí, mago viene de magíster y magíster quiere decir maestro. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos un grado propiamente, que es el 3er grado, donde nos hacemos maestros, pero no maestros precisamente como enseñanza pura, así vi la escuela, es maestro del conocimiento de mí mismo, de lo que yo soy. Si yo les preguntara quién eres, pues entonces empezaríamos a indagar muchas y muchas cosas alrededor de este misterio, ¿no? Que propiamente es del ser humano, tú lo tienes. La masonería es como abrir una carta, digámoslo, leerla, pero la masonería es un camino precisamente más corto a leer. Es yo leo y comprendo. ¿Sí me explico? Y entonces la masonería me da precisamente esa razón del ser. ¿Sí? Yo entiendo lo que leo y yo entiendo lo que hago. Y entonces no voy a hacer cosas que no quiera hacer, porque todo tiene causa-efecto. Y entonces ya puedo hablar precisamente de principios herméticos. Principios herméticos de a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Como es arriba, es abajo, ¿estamos de acuerdo? Y todo vibra. Entonces, ahora sí puedo entender precisamente qué es precisamente el entorno del ser. Y el ser precisamente es un constructo. Tú eres un constructo de un gran pensamiento de alguien supremo. No hay nadie igual a ti. Aquí cabe el todos somos uno. Todo es uno. Yo soy uno, yo soy tú. Fíjense muy bien, y voy a retomar precisamente algunas liturgias. Digo, propiamente lo voy a retomar porque yo creo que la Biblia es precisamente un libro que pues, la mayoría conoce. Y obviamente dice, cuando se acerca precisamente a esa zarza ardiente, Moisés le dice, ¿quién eres? Y él le contesta, yo soy el que soy. ¿Estamos de acuerdo? Ese yo soy él, bueno, podemos verlo en dos sentidos. Yo soy él, el de arriba, yo soy un Dios. Pues yo soy él, yo soy tú. Entonces, pues propiamente estamos propiciando precisamente esa comuna. Yo tengo parte de ti porque tú tienes valor universal precisamente en atómico, celular, mental, que pertenece parte a mí. Pero también tú tienes parte precisamente de la esencia divina. Y todos compartimos esa esencia divina y lo hacemos uno. O sea, lo que decíamos el otro día, Dios es hacia adentro. Dios es hacia adentro y hacia afuera. Y hacia afuera. Claro. Finalmente dependerá de tu concepto de Dios y de tus mecanismos de pensamiento en cuanto a religión y a tus conceptos éticos religiosos, pero finalmente Dios tendría que ser hacia afuera y hacia adentro. Y eso dependerá otra vez. ¿Qué panteísta? Es que el mundo tendría que ser de esta manera. Fíjate muy bien, tú proyectas lo que te enseñaron, pero lo que no sabes, lo guardas en tu interior. Esa duda metódica que te hace desconocer las cosas es un Dios hacia ti.
¿Sí? Vamos a ponerlo así muy simple. El Dios que tú proyectas cuando tú tienes un conocimiento propio y dominas un tema, lo proyectas y te da un resultado. Es el valor Funkeling que decía por ahí Eka, ¿no? Es esa pequeña chispa, y esa pequeña chispa te lleva precisamente al conocimiento propio del yo soy. Si yo me conozco, lo conozco. Y conozco al universo. Pero Entonces, qué complejo conocerte. sí, un poquito. Un Bueno, muchito. yo siempre tomo, me he puesto un ejemplo a mí misma. Digo, ¿qué tendría que hacer para conocerme? Algo tan simple. Ahorita estamos platicando. Yo no sé qué expresiones estoy haciendo. Yo no sé cómo es mi mirada natural, o sea, de manera natural y espontánea, cuando estoy con ustedes dos de frente. ¿Me explico? Y sin embargo, yo digo conocerme porque en las mañanas, cuando me peino, me arreglo, me veo al espejo, pero real, físicamente, es el único contacto que tengo conmigo. Además, no tengo. Digo, lo pongo como ejemplo. Imagínate ahora a nivel conciencia, a nivel espiritual, a todo ¿Sabes? eso. Es que el autoconocimiento es un camino, no es un destino. Y es un camino en el que vamos a estar toda nuestra vida. Siempre vamos a estar autodescubriéndonos y vamos a estar descubriendo el universo. Porque así es la naturaleza. Pero yo siento que todos descubrimos el universo a través de nosotros. Y es ahí lo que decía César, ¿no? Hay quien nunca descubre nada. Y está como humano, pero no como ser humano, ¿me explico? Bueno, para mí ha radicado ahí. Y mira que llevo muchos años en esta búsqueda, explorando mil filosofías, religiones, incluso creencias. Tuvimos un invitado que describía que él fue a través del bufo, ¿no? ¿Te Ujú. acuerdas? Entonces, es muy complejo. Digo, caminos puede haber muchos. Te lo voy a poner así de simple. Fíjate muy bien lo que te voy a decir, ¿vale? Esta vida es un proceso. Tú estás de paso. Te prestan un cuerpo material en el cual puedes permanecer, puedes evolucionar o bien puedes sublimear. ¿Qué quieres hacer tú de tu cuerpo? Porque no estoy hablando solamente del cuerpo físico, estoy hablando de un cuerpo inmaterial. Está demostrado que nosotros somos un potencial de energía y ese potencial de energía se disipa si tú no la concentras. ¿Sí? Por ahí voy a hacer alegoría, me encantan los Thundercats, ¿no? El ojo del augurio, ¿no? Tú tienes precisamente ese ojo visión, ese ojo focal, precisamente que la masonería también te lo permite en un símbolo, es el ojo de Dios, o el El ojo ojo de que Ra, todo ¿estamos lo de ve. acuerdo? O El ojo que está todo lo ve, en los dólares. que está en los dólares. Sí, claro. Sí, claro, hay mucho simbolismo dentro de la masonería, pero en sí eres tu introspección. ¿Hacia dónde ve el ojo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Todo depende del cristal con que lo veas, ¿no? Y como lo quieras Y ver, cómo como lo decíamos quieras ahorita de ver. Dios, Dios es hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Ujú. Así es, así es. Y curiosamente está en una forma piramidal que representa precisamente ese trivium, esa lógica, esa retórica y esa gramática. Y espiritualmente lo relacionan hasta con la Trinidad, ¿no? Es correcto, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un trío perfecto, ¿no? De mente, cuerpo y alma, de alguna forma. El número 3 es representativo precisamente en la gematría. Y aquí, pues bueno, tendremos que hablar precisamente de geometría sagrada. Sagrada, justo es lo que te iba a decir, que tiene que ver Exacto. con la geometría sagrada. Sí, pues es el ello. Partimos precisamente del punto del inicio. Es que qué complejo, porque mira, a mí ahorita la mente, yo no sabía nada sobre masonería, pero te digo, he estado en una búsqueda de muchos años y me viene a la mente geometría sagrada, me viene a la mente espiritualidad, me viene a la mente religiones, me viene a la mente metafísica, y ahorita es así como que estoy viendo que es un todo en uno. Es un todo y es un nada. Así te lo voy a decir. Es un todo cuando lo entiendes y lo comprendes. Es un nada cuando, pues simple y sencillamente, es un club social. Claro. Entonces aquí es importante, ¿no? Hay muchos mitos sobre ese pequeño sector que hacen clubs, ¿no? Ese pequeño sectarismo que le llaman Illuminatis y un montón de cosas más, ¿no? Simple y sencillamente es la introspección. Vuelvo a lo mismo, al 3. Sé lógico, sé retórico, Numerología también. numerología. Y sé adecuado a lo que dices y haces. ¿Qué pensarías de una persona que te dice una cosa? Es sumamente religiosa, sale de la iglesia
y pues está peleando ahí con el cuate que le vendió el elote. Ahí Incoherencia. Incoherencia. Entonces, precisamente la masonería busca Que eso. normalmente, si lo vemos, el mundo es incoherente. ¿Se dan cuenta? Sí, por supuesto, porque el ser humano, la naturaleza del ser humano tiende hacia esa incoherencia. Creo que alguna vez te lo decía, ¿te acuerdas? En alguna plática por algo X que apareciste como mago para variar. Te decía yo, es que no entiendo. La gente de pronto dice una cosa, hace otra cosa, pero piensa otra cosa. O sea, sí me explico, ¿y entonces? Es que no has centralizado precisamente ese punto focal del ojo. Cuando tú no controlas una cosa, es como ir en un carro, ¿no? Imagínate que vas en un carro manejando y sueltas el volante y sigues acelerando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, te va a llevar a la deriva. Tú decides tomar el control de ese volante y dirigirlo a donde tú quieras, pero eso también es una gran responsabilidad. Regularmente el hombre es irresponsable porque no acepta esa responsabilidad carnal. Y eso es lo que pasa muchas de las veces. El hombre no ha evolucionado y no se ha percatado que es responsable de sí mismo. Y entonces, pues, comete esas incoherencias, ¿no? Comete esos absurdos que, pues, obviamente nosotros le llamamos pecados originales, ¿no? Y aquí hablaremos de pecado y vicio. Obviamente, el masón no cree en el pecado, porque no es animal, cree en el vicio. Que nosotros debemos abolir precisamente vicios y pasiones, y para que coexista precisamente ese hombre debe de haber lucha, y debe de haber precisamente esa coherencia. Cuesta muchísimo trabajo, Susi, darte cuenta de quién eres, qué tienes, y trabajar lo que no tienes. Es precisamente lo que llamamos desbastar esa piedra en bruto. Digo, ahorita me están diciendo muchas cosas, pero se me viene a la mente el ego. ¿Qué hay de la masonería con el ego? Bueno, sí, hay mucho ego envuelto en la masonería y a lo mejor es parte también del ocultismo masónico. Entre más grados vas adquiriendo, te ponen el mandilito, la joyita, que el anillito, que el arreo, fulanito de tal, más estrellitas por acá, que una banda, bla, bla, bla. Nos colocan como árboles de Navidad. Pero ese no es el hombre. El verdadero masón ocupa solamente un mandil. Es un mandil blanco. Y ese mandil blanco simboliza tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ese trabajo tú lo vas llenando. ¿Quieres un manto estelar? ¿Quieres unas columnas que te sostengan? ¿Quieres un piso ajedrezado de blanco y negro? ¿Quieres una J y una B? ¿Qué es lo que quieres de ti? Ese trabajo es hacia donde te diriges. La masonería no es una escuela precisamente por eso, porque no te dice, tienes que hacer A, B, C, D, E. No, la masonería es hermética. ¿Qué quiero decir con eso? Tú decides tu destino y tú ejecutas las herramientas que se te han dado para transformar tu materia. Y entonces sí, puedes trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Somos hijos de la viuda por eso. El hijo de la viuda no tiene un salario. El hijo de la viuda da trabajo y después recibe a su cambio un bienestar. ¿Sí? Ese salario que tiene que ver con la sal. El obrero antiguo, pues bueno, le pagaban con sal precisamente por eso. Porque esa sal conservaba. Esa sal, pues bueno, no permitía la desintegración o la oxidación de las cosas. Ahora, por eso el simbolismo de la sal. Porque mucha gente dice que la sal limpia y mucha gente dice que la sal, pues te trae mala suerte, ¿no? Bueno, ¿Tiene que ver? Claro que sí, tiene que ver con el símbolo de la sal, es un blanco y un negro. Si tú concatenas ese símbolo de la sal, es un blanco y un negro con una raya en medio, ¿sí? Tiene una parte positiva, una parte generadora de las cosas, lo que te estoy diciendo, yo te doy mi trabajo y a cambio de ese trabajo me conservo, pero también hay una progresión del reclamo, yo debí de haber ganado más, yo debí de ser mejor que tú, y ahí es donde empezamos a ver egos. Y se empieza a distorsionar el hombre, porque empieza a perder esa espiritualidad que tú también estabas diciendo, por ese estado material de las cosas. Ese estado material, pues bueno, lo vas a dejar tarde que temprano. Lo único que tienes seguro es la muerte, ¿no? Y no te vas a llevar tu cuerpo. ¿Cierto? Cierto. Entonces, a lo que vamos es precisamente a transmigrar esa parte material en una parte espiritual y concatenada de las cosas. ¿Vale? Por eso es un blanco y un negro. Así es. Ok. Bueno, como podemos ver hasta este momento, y vamos, estamos apenas en la introducción al tema,
la masonería, por lo que hemos hablado hasta ahorita, no tiene nada que ver con, Ritos con satánicos. ritos satánicos y no es una religión, a pesar de que, como comentabas, finalmente hay que creer en algo para poder ingresar a la orden. Es correcto. Fíjate muy bien, pasado varios grados, yo siempre juego con las mentes de las personas. Yo les digo, yo no creo, yo estoy seguro de que existe. ¿Estamos de acuerdo? Creer implica una duda. Y precisamente el masón tiene que dudar para transformar, porque si no dudas, no piensas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Descartes decía, pues a través del sometimiento de una duda metódica. ¿Estamos de acuerdo? Pienso, luego soy. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando llegas precisamente a entender y comprender el por qué estás pensando y el por qué estás haciendo las cosas, estás afirmando, estás haciendo una afirmación y estás concatenando un edicto, que pues muchas otras religiones le llaman karma, digámoslo así, ¿no? Bueno, toda acción corresponde a una reacción, claro. Tú sabes las consecuencias de tus actos. Y ahí es donde empieza la responsabilidad, a que tú controles ese verdadero volante de tu vida, Susi. Y eso es lo más importante en la masonería. Y qué fuerte, ¿no? Sí, definitivamente. Hemos platicado ahorita del concepto filosófico, que finalmente la masonería, por lo que has comentado hasta ahorita, tiene un componente filosófico enorme. Pero ¿cómo es la historia de la masonería? ¿De dónde partió? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, parte precisamente desde el inicio del hombre. Se dice que, pues bueno, legalmente fue constituida en Inglaterra y en Francia, por ahí de los años de la Ilustración, precisamente, varios conciliares, y existen a través de esos varios conciliares varias constituciones. ¿Sí? De alguna forma se constituyen ritos y se constituyen precisamente métodos de entender la masonería, pero a final de cuentas, pues bueno, todos buscan precisamente lo mismo, llegar al entendimiento del hombre. Como tales, en México, pues existen diferentes ritos, tú los puedes conocer. Está el rito escocés antiguo y aceptado, está el rito de York, está el rito nacional mexicano, está el rito de Memphis, está el rito mixto, el rectificado. Existen muchísimos ritos. La masonería no está peleada precisamente con un orden, digámoslo así. Cada quien entiende como quiere y posee el poder que tiene para ejercerlo. Lo que sí, pues, es cierto es que, pues bueno, tiene que ser precisamente conducido y llevado precisamente hacia donde nosotros queremos ir, porque si no, pues existen esas distorsiones, ¿no? De satánicos o de gente incoherente o fanáticos, porque también en la masonería existen muchísimos fanáticos, ¿no? De hecho, la constitución de Anderson, pues tiene las bases precisamente a través de esa constitución, la masonería aceptada, ¿sí? Donde, pues bueno, se subdivide precisamente la masonería por ahí de los años 1750, 1760 aproximadamente, donde dice, pues bueno, vamos a hacer un rito, vamos a ocupar estos elementos, estos simbolismos, y sobre esto vamos a trabajar, precisamente, ¿no? Anderson precisamente se constituye en Francia, y ese boom, curiosamente, fue la Revolución Francesa, ¿vale? Todo tiene un porqué y una causa y un efecto precisamente histórico, concienzado. Y lo relaciono porque, digo, otra de mis preguntas es político también, obviamente, ¿no? Claro, hasta la actualidad. Por supuesto que sí, ¿no? La masonería también tiene que ver con la política, tiene que ver con la independencia de México, tiene que ver con varias revoluciones progresistas en el mundo. ¿Por qué? Porque somos libres pensadores y la masonería pues busca eso, liberar al ser humano. Recuerda que son 3 principios importantes dentro de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Por ahí te sonará precisamente la Revolución Francesa. Son los mismos principios y los colores de la bandera francesa son azul, blanco y rojo. El azul es del rito precisamente escocés antiguo y aceptado, es un grado azul, que después, pues bueno, vamos a hablar de eso. Blanco simboliza la pureza y el rojo precisamente es un grado rosacrus, que después vamos a hablar precisamente del Cristo cósmico, que la masonería lo entiende de otra forma, ¿vale? Pero a final de cuentas, pues sí, es un símbolo a final de cuentas, y se coronaba precisamente con la corona imperial del grado 33, que son precisamente el orden al caos. Pero eso es tema de otra plática importante, ¿no? Sí. El 33 se habla mucho sobre masonería y todo el mundo entendemos que hay grados, no sabemos cuántos ni cómo se enumeran, pero se habla mucho del 33. ¿Es el grado máximo?
Bueno, dentro del rito escocés antiguo y aceptado, sí es el grado máximo dentro de la masonería. Es un grado, pues bueno, conciliar, digámoslo así. Es un grado blanco, por ponerlo de alguna forma, en donde, pues de alguna forma, has llegado a la cúspide precisamente dentro del conocimiento masónico. No quiero decir con ello que dejes de ser aprendiz, porque el verdadero masón nunca deja de aprender. El grado 33 es precisamente un grado de inspector. Inspeccionas tu trabajo y lo ves desde otra perspectiva y lo proyectas precisamente a tu vida cotidiana. Ahora ya eres un gran vigilante del hecho, ¿no? Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el grado 33 está en paz consigo mismo, ¿no? Está precisamente sublimando esa parte material y esa parte espiritual que ya hablamos, y de alguna forma lo concatena con el macrocosmos. Qué importante y qué extraño. Yo tenía una serie de preguntas hechas y ahorita todo me genera, o sea, es una explosión de preguntas en mi cabeza impresionante, ¿no? Hablas de la paz. La gente relaciona la masonería a lo mejor con dinero, con una clase social pudiente, con un grupo de políticos, con brujos, como ya habíamos dicho. Pero mencionaste una palabra, híjole, que para mí en mi vida significa mucho paz. Yo creo que es, por llamarlo o ponerle un adjetivo, es el tesoro más grande que cualquier ser humano pudiéramos tener. La gente aspira a riquezas y yo creo que esa es la riqueza más grande, ¿no? Teniendo eso, para mí lo demás viene por añadidura. ¿Qué es la paz dentro de la masonería? Te lo voy a decir. Por ahí decía el filósofo Yang que precisamente el que vive de menos apegos es el que más feliz es. Y curiosamente el hombre trabaja por la parte material. Yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo empresas, yo tengo bla, bla, bla. Y curiosamente la felicidad está en ti mismo, lo que eres. Desapega de todo eso, porque todo es pasajero. El verdadero masón entiende que la paz radica precisamente en dejar pasar las cosas que no nos sirven. ¿Estamos de acuerdo? La paz radica precisamente en no vivir pues hechos y contaminarnos precisamente de una secuencia ilógica en nuestras vidas. Aquel que me hace daño, pues le guardo rencor, le guardo odio y yo voy cargando esa piedra. No es la piedra de este cuate, es mi piedra, yo ya la hice propia. Y yo vivo infeliz, yo vivo en descontento conmigo mismo. Y entonces el ser humano tendemos a culpar al de enfrente, ¿estás de acuerdo? Sí. Cuando la responsabilidad es propia. Eres el arquitecto de tu destino. Claro. La responsabilidad de ser feliz es totalmente individual. Claro. Y los mecanismos para llegar a la felicidad son totalmente individuales. No podemos pretender obtener felicidad de otra persona. Eso es bien importante porque yo escucho muchas amigas, mucha gente, incluso en redes sociales. Busco a alguien que me haga feliz. Quiero una pareja para ser feliz. Cuando yo digo, tú lo sabes, desde hace muchos años nos conocemos y lo hemos platicado mucho. ¿Por qué no decir quiero una pareja o quiero estar con alguien para compartir mi felicidad y que me comparta la suya? No quiero que me den o me pongan en la espalda la responsabilidad de hacer feliz a alguien. Y si lo vemos así, todo, vivimos en una sociedad y en un sistema de creencias lleno de ataduras de ese tipo. ¿Cuántas mamás? Porque soy tu madre, me lo debes, te di la vida. Porque te tienes que casar para, tienes que para. ¿Sí me explico? No nos hacemos responsables de nosotros mismos. Es correcto, la responsabilidad de hacerte feliz, fíjate muy bien, es inmensa. Y es precisamente ese gran pecado capital, el primer pecado. No es que se haya comido la manzana el hombre, es que dejó de precisamente ser aspecto espiritual y se convirtió en un aspecto material. ¡Qué fuerte! ¿Estamos de acuerdo? Es precisamente esa manzana de Adán, ¿sí? Ese pecado original que te lleva otra vez al material. Se supone que tú estabas en el Edén. Es el simbolismo real, ¿estás de acuerdo? Es el significado real de ese símbolo que nos han puesto. Es correcto. El Edén o DN o DNA, fíjate muy bien. ¿Del ADN? ADN, es correcto. Es lo que eres.
Exactamente. De ahí, ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Ese símbolo de los médicos. Digo, ahorita que estás tú Sí. aquí me podrás decir, las viboritas estas con el ADN. Claro. Se me viene eso. Es el Vitruvio, es correcto, es la parte precisamente secuencial y lógica. Hay dos cabezas, una cabeza es material y hay otra cabeza espiritual y convergen precisamente en un caduceo, en un báculo de la justicia. Eso es lo que busca precisamente esa masonería, ¿no? Una buena masonería es un libre constructor, es una persona precisamente que desea muchas cosas, pero el deseo se convierte en realidad solamente cuando lo haces constructo. Entonces, todo sueño deja de ser sueño cuando tú lo haces realidad, ¿no? ¿Y cómo hacerlo realidad? Porque Justo. Es el eslabón perdido. Es correcto. Solamente con el trabajo lo conseguirás. Y el trabajo cotidiano, además. El trabajo de Sí. todos los días en tu vida. Es una Pero el realidad. trabajo en uno mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. El masón trabaja 365 días las 24 horas del año. Eso sí. No eres masón de a ratos. No eres masón de club social. Ay, me pongo mi mandilito y ya. Soy masón y me quito el mandilito y dejo de ser masón. No. O sea, el masón trabaja para sí mismo. Trabaja para sí mismo en primera fuente, pero también trabaja para la sociedad. ¿De qué manera? ¿Con el reflejo? Con lo Con que... el hecho, Susi. Fíjate muy Ok. bien. Si tú eres buena persona, y voy a poner bueno como un término para entendible para cualquier persona. Yo soy bueno conmigo, yo hago cosas para mí, yo trabajo por tener mi bienestar. ¿Qué estoy generando en la sociedad? Pues un bienestar. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, pago mis impuestos, genero trabajo, genero ideas, subsisto en un medio social adecuado, pues no puedo generar más que bienestar en mi medio social corto, ¿no? Si esa sociedad se replica con cada masón, pues bueno, transformamos pensamientos y transformamos precisamente sociedades, ¿vale? Si No trabajas solo en ti, si trabajas en ti mismo, haces un eslabón fuerte y un eslabón fuerte hace que la cadena sea más fuerte. Claro. Es el eslabón perdido, por ahí decía, ¿no? Si tú ves la película de Indiana Jones, es precisamente ese pequeño eslabón que se le perdió y que estaban en búsqueda precisamente de esa piedra filosofal, ¿no? Esa piedra filosofal eres tú mismo. Nada más que no te has dado cuenta, no te has encontrado. Exactamente. Entonces, ese es el pequeño elipso. Y nos afecta también el sistema de creencias de la sociedad en la que estamos. Definitivamente nos han vendido una realidad que yo creo que no es. Las sociedades y las realidades son constructos. Porque para mí lo verdadero, pues quizás sea una cosa, para ti sea otra cosa. Y por eso se vuelve universal. ¿Sí me explico? Pero, sin embargo, si nos vamos meramente a la raíz del sistema de creencias en el que nos hemos desarrollado la gran mayoría, como sociedades, lo que tú decías, trabajando todos los días, sí, pero trabaja y suda gotas de sangre y llora lágrimas de sangre para que obtengas lo que quieras, porque si no, no va a haber otra manera. Yo creo que lo podemos generar en distintas maneras. Yo creo que ahí radica la magia. Es que es correcto, o sea, tú necesitas encontrar tu ruta. No es mi ruta, ¿no? Es tu propia ruta para que tú encuentres ese verdadero Entonces, camino. ¿no hay una receta que nos funcione a todos? Una receta general. No, Es individual. no es un proceso de estándar, digámoslo, ¿no? La masonería, por eso es universal, porque yo te acepto como eres y tú me aceptas como soy. Y dentro de ese aceptamiento damos precisamente un pequeño aprendizaje que nosotros llamamos tenida. Ten y da, ¿sí? ¿Qué estás dispuesto a dar? Pues lo mismo que estás dispuesto a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese enfoque universal, precisamente, tu pensamiento es aceptado, pero también el mío es aceptado. Y quizá con esa concatenación de ideas y esos pensamientos podremos llegar precisamente a un ideal, a una razón absoluta que nos haga más felices y más compenetrados en esta realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. ¿Y cómo se seleccionan los líderes dentro de la masonería? Bueno, dentro de la verdadera masonería no hay líderes. Todos somos iguales. Nos llamamos hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos fraternales. Si bien es cierto, existen sitiales y puestos dentro de la logia, dentro de nuestra orden. ¿Por qué? Pues porque toda logia, toda, digamos, organización debe llevar precisamente un liderazgo, por llamarlo así. Al final de cuentas, la masonería es demócrata. Nosotros lo elegimos y por voluntad propia él acepta.
Yo puedo elegir a cualquier hermano, ¿estamos de acuerdo? Pero si él no acepta, también se le respeta, que no acepte ese puesto. Somos tan libres que también le preguntamos si quiere aceptar. Y si no acepta, pues bueno, buscamos a otro que quiera aceptar ese trabajo, ¿no? La fraternidad es precisamente yo te doy, tú me das y construimos juntos. A pesar de que él tenga un puesto importante dentro de una logia, pues no deja de ser hermano, no deja de ser fraterno. La verdadera masonería busca eso. En lo particular, muchas personas sí se pierden. Se les sube el ego por allá. Yo sublimo, ya soy grado, fulanito de tal, 93 etílico y estoy levitando en otras cosas. Eso no es masonería. Eso digamos que es fanatismo, es poder involucrado con otras cuestiones, involucramiento político y social, pero que ya no es masonería. Aquí, pues obviamente yo quiero poner muy en claro eso. La masonería, pues te hace libre. El ser masoncito te hace esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo una frase muy importante. Tú no entras a la masonería entra en ti. Y entonces es cuando tú empiezas a entender y comprender muchas otras cosas importantes, ¿no? Que en verdad no necesitas un puesto o un sitial o un grado para ser mejor persona, porque el trabajo es interior. Cuando tú te trabajas no necesitas presumirle a nadie. Tú eres por quien eres. Claro. Yo soy el que soy. Así Por lo es. que estás diciendo, entonces, la masonería es un camino para ser una mejor persona. Es correcto. Podríamos resumir qué es la masonería justamente en eso, en un camino que te lleva a ser una mejor persona, y al ser una mejor persona, estás contribuyendo a tener una mejor sociedad. Yo pienso que evolucionar, más que mejor, o sea, mejor ya estamos poniendo un calificativo, ¿no? Yo creo que es un tema de evolución, de conciencia. Conciencia con ese. Ya estamos claro. dando precisamente en ese báculo de la sabiduría, ¿no? Los hijos del bien y del mal, por ahí las dos serpientes que te expliqué hace ratito, precisamente, una te lleva a un lado izquierdo, en tu hemisferio precisamente motriz, y otra en tu hemisferio sapiente. Pero ojo, se me está ocurriendo, ¿eh? O sea, yo estoy divagando ahorita súper fuerte. Me doy cuenta y ahorita me estás diciendo de las serpientes, vuelvo a visualizarlas y no son lineales. También son así como que cruzadas. No te puedo decir que en espiral, pero van... Es correcto, van subiendo un báculo que propiamente simboliza tu columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo? La cúspide de la columna vertebral es tu parte craneal, donde tienes precisamente tu cerebro. Y termina precisamente en una glándula que se llama la pineal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues ahí radica precisamente ese enunciado, ¿no? Y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la glándula pineal sustenta mi pensamiento y mi razón y nutre todo mi cuerpo a través precisamente de ese espectro energético que me lleva a ser precisamente ese estado positivo y estado negativo, y que lo equilibro precisamente con el yo. El yo precisamente es ese báculo de Salomón, Sal, Om, que no es otra cosa que el Om, ¿sí? El aliento de vida. El primer sonido que dice, Primer exactamente. sonido, el primer aliento del Om. Exactamente. Es correcto. Entonces, estamos entendiendo precisamente que el Om Mane Padme Hum viene precisamente del yo soy. Si no eres, inequívocamente, no existes, ¿sí? Entonces estás diciendo, con ese rocío, estás diciendo, yo existo, yo soy y yo pertenezco. Entonces la idea es entender para qué pertenezco. ¿Sí me explicó? ¿Por qué estoy en este universo? ¿O para qué? ¿Para qué sirvo? Ese es lo más importante. Y la masonería es precisamente ese camino. Ese camino amarillo, digámoslo así, que te lleva precisamente... Es otra película reveladora, Súper, ¿verdad que sí? Bueno, estoy diciendo un poquito de películas porque me encanta. Dicen que son películas para niños, pero no tienen... No es cierto, no. Son súper reveladoras, sobre todo esa. Correcto. Y además la antigüedad de la película. Es correcto. Dorita, pues es precisamente la guía, ¿no? La guía que tú tienes precisamente como ese Pepe Grillo de la conciencia. Tú sabes cuando te equivocas, te arrepientes, lo piensas, lo meditas. Es más, sabes que estás haciendo mal. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque hay un ello del lado derecho, digámoslo así, que te hace precisamente un factor desequilibrante en tu ser, ¿no? Y entonces las personas se acostumbran a vivir precisamente en ese factor desequilibrante del ser.
¿sí? Amenazas, muertes, corrupción, impotencias, abusos, qué sé yo. Todo ese factor desequilibrante lo vuelves parte de tu sociedad y pues obviamente pues, corrompes ese vínculo perfecto, ese Edén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues regresa al Edén. La masonería es precisamente ese camino iniciático que te lleva nuevamente al Edén, al retorno al Padre. Esa es la verdadera masonería. Wow. Así es. ¿Cuántos años queriendo juntar todo lo que... el conocimiento que he adquirido y de pronto ahorita es así como muchas cosas cobran sentido? Pues todo es uno, te lo vuelvo a repetir, ¿no? Todo está en el universo, nada más es cuestión de bajar el entendimiento, que lo hagas propio y que lo utilices a favor tuyo, ¿no? Vamos a ser un poquito egoístas. No me interesa ser Mahatma Gandhi y hacer la revolución. Mejor hago la revolución en mí. ¿Qué estoy mal? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Cuáles son mis carencias personales? ¿Cuál es mi método de no hacer bien las cosas? Y después lo empiezo a trabajar. ¿Sí? Lo empiezo a trabajar, lo empiezo a pulir, empiezo a desbastar, empiezo a burilar, empiezo a trazar precisamente y en realidad la masonería es el autoconocimiento del ser humano, ¿no? Como puedes ver es un mapa cartográfico que te va llevando a través de una buena ruta, de un buen marino, digámoslo, ¿no? Un buen gradiente, lo colocas, te lleva precisamente un escalar y ese escalar trazas precisamente una trayectoria, como un buen navegante, para llegar a un buen puerto. La masonería es eso, es una pequeña ruta donde tú puedes llegar al puerto del Edén. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, ya después si gustan hablaremos del Edén, del paraíso, de la tierra prometida y cosas así muy chistosas que de alguna forma, pues bueno, hay que entender y comprender. Supongo que son simbolismos también. Claro que son simbolismos y de alguna forma son materiales, ¿eh? Pero pues tenemos que entender y comprender para que, pues bueno, podamos utilizar precisamente esa información y la llevemos precisamente a otros ámbitos. Es interesante el sincretismo que tiene, por todo lo que has platicado hasta ahorita, la masonería de múltiples sistemas de creencias, no específicamente religiosos, sino filosóficos, pero también religiosos. Hablabas hace un rato de evitar el apego, que es una de las premisas dentro de la masonería, y es algo que también se da, por ejemplo, en el budismo o en el hinduismo. Evitar el apego es una cuestión importantísima. Entiendo que en México, un país predominantemente católico, pues también habría mucho simbolismo del catolicismo y del cristianismo por nuestra sociedad y nuestro mecanismo de pensamiento. ¿Qué tanto es cierto esto que se escucha por todos lados, que la masonería es anticatólica? Bueno, vamos a partir de esto. Más bien los católicos son antimasónicos. No, vamos a entenderlo, ¿no? Y parto del concepto catolicismo. Católico quiere decir universal. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros somos universales, por ende somos católicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso que dicen los católicos, la Iglesia Universal está haciendo un pleonasmo. Exactamente, es un verdadero pleonasmo. El que es católico es universal y acepta precisamente todo culto y todo dogma. ¿Te refieres a ser universal desde un punto de vista etimológico o desde un punto de vista más conceptual? Son las dos fuentes. Etimológicamente hablando, precisamente, pues tú te aceptas y los aceptas. ¿Estamos de acuerdo? Conceptualmente hablando, pues bueno, religión o religare, pues te lleva una creencia. Y creer implica una duda, un misterio. ¿Estamos de acuerdo? Que tendrás que develar a través de otros objetos, a través de la fe y a través de un conducto precisamente que te lleva a una religión propiamente, ¿no? Nosotros como masones no somos teístas como tal, nosotros somos deístas, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto precisamente del yo creo porque existe a través de mi razón y a través de la razón entendemos la conceptualidad de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo decir que el cielo es naranja cuando lo veo azul, ¿verdad? Y entonces llevamos precisamente ese sincretismo del estudio a través de la ciencia y decimos, bueno, es azul porque existen gases y los rayos ultravioleta dan este tipo de cosas. Entonces nosotros a través de ese hecho, pues bueno, podemos
averiguar el concepto universal de las cosas. ¿Sí me explico? Ahora, un cuate que es teísta, pues dice, bueno, la Virgen de Guadalupe se apareció en el cerro del Tepeyac. Y pues Juan Dieguito, pues le llevó flores y pues le hizo el milagro, ¿no? Pues eso se escucha bastante mágico, teórico, musical. ¿Estamos de acuerdo? No estoy peleado, y no quiero decir que esté peleado precisamente con una religión, al contrario. Si bien es cierto, la Virgen de Guadalupe también concentra muchos simbolismos dentro mucha energía. Mucha energía, pero hay que entenderla. Hay que entender precisamente ese mensaje, y la masonería pues nos lleva precisamente al entendimiento de ese mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Pues, tú se lo dices a un sacerdote que es teísta, que cree precisamente en la fe, y tú le dices, no, pues el manto de la Virgen de Guadalupe es la constelación de la Osa Mayor y la Osa Menor, y se va a quedar así, como que no es cierto, esto es un poder divino y lo hizo Diosito, ¿no? Entonces, ese choque que te estoy explicando, esa narrativa, pues hace que precisamente la Iglesia ponga barreras y nos excomulgue en el conciliar número 3. Sí, es que sí lo hizo Diosito, pero no de la manera que ellos lo explican. Es correcto, Dios es uno. Exacto. Entonces hay que entender precisamente el concepto deísta y teísta de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Al final de cuentas, como te digo, la masonería es teísta y deísta de acuerdo al que la interpreta. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros dejamos ese libre albedrío de interpretación social, espiritual y religioso a través precisamente de la razón de las ideas. Y por eso yo te acepto y tú me aceptas. ¿Estamos de acuerdo? Y no estamos peleados con ninguna religión. Eso es, pues, la verdad es incoherente. El catolicismo sobre todo implica fe ciega. Las religiones teístas implican fe ciega. Es correcto. Yo creo por el mismo hecho de, pues, me lo dijeron o pues ahí está y no entiendo. En la masonería, ¿qué es la fe? La fe es precisamente... Claro que existe la fe. La masonería entendida como fe es precisamente el concepto de la averiguación causal primera. ¿Qué quiero decir con ello? Yo llegué al sincretismo del yo soy. Si yo existo por algo. Si yo existo por una razón. No estoy aquí de la nada, ¿no? Alguien me creó, alguien me hizo, alguien está pensando precisamente en ese arquetipo que de alguna forma me lleva a ser lo que soy. ¿Sí me explicó? Ese ADN, ese RNA que se juntan y me hacen un hombre, y que algún cromosoma incierto se hubiera duplicado o hubiera cambiado, pues no sería César. Uno solo, ¿sí me explicó? Dentro de millones de posibilidades que existen en el universo. Entonces, el masón precisamente tiene fe en el que existe. Es el único que puedes tener fe. Yo existo. Y después te lleva precisamente esa razón del para qué existo. Eso es lo que nos hace diferentes precisamente a la religión. Por eso no somos religiosos. Porque nosotros tratamos de dar una explicación al para qué soy y por qué soy. Así es. ¿No? Bien interesante. Yo bien estoy así de... Otra de las cosas que generalmente vienen a nuestra cabeza cuando pensamos, ya se comentó, pero me gustaría que profundizáramos un poquito. Cuando hablamos de masonería, hemos escuchado que, insisto, ya se comentó, los políticos son masones, la masonería movió los hilos para que se generara tal o cual movimiento libertario. Sabemos que la Revolución Francesa estuvo fuertemente influenciada por la masonería, y esto es un hecho científicamente comprobado. Y lo mismo, bueno, no científica, pero sí históricamente comprobado. Y también es un hecho perfectamente comprobado que la Revolución Mexicana y la Reforma y también la Independencia fueron gestadas en mentes masónicas. ¿Qué puedes decirnos al respecto sobre el papel de la masonería en la historia, en particular de México? Bueno, vamos a entender que en todos los tiempos y en todas las formas han existido libertadores. Libres pensadores que quieren un mundo mejor y un progreso para ellos mismos, como lo habíamos dicho, y para su sociedad. De ahí precisamente se jacta precisamente estas sociedades. La masonería no es más que pues un conjunto fraternal de seres en donde compartimos precisamente sus ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces hubo una logia precisamente llamada de Guadalupe, precisamente ese estandarte que tú llamas como la Virgen de Guadalupe, pues era el estandarte de su logia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Miguel Hidalgo está relacionado? Claro, Miguel Hidalgo pues es un conocido masón,
precisamente. Bueno, el más famoso fue Benito Juárez, ¿no? Bueno, el más famoso que tú conoces en México, pero Sí, han exacto. existido muchísimos masones. Sí, claro. Juárez, Morelos, Sí. Iturbide, Pero bueno, Allende. El que por excelencia todo el mundo sabe y del que más se habla, pues es Juárez. Es correcto. Y bueno, sin criticar a mi hermano Juárez, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo hombre. De alguna forma, precisamente la masonería busca eso. Hombres libres. Y en esa expresión de libertad buscan precisamente ese factor revolucionante. Ese factor ideal de cero esclavitud. Ese factor de no ser rebeldes, pero sí estar en contra de las injusticias, ¿verdad? Estar en contra de la esclavitud, del favoritismo social, precisamente las bases de esa independencia que tú me estás diciendo es viva Fernando VII. Fernando VII era en ese entonces precisamente un venerable maestro de la logia antigua y aceptada en ese entonces. Entonces estaban diciendo, viva la masonería, viva la libertad, viva la fraternidad, viva un pensamiento libre, un pensamiento crítico, intelectual. De hecho, si bueno, ponemos en contexto la historia de México, México, pues bueno, subsiste a través de 1810, empieza a existir México desde 1810. Antes, pues se llamaba Nueva España, no existía México como tal, y mucho antes de la Nueva España, pues eran colonos, eran algunos aspectos importantes, pero no era México, eran los mexicas, estaba por allá los mayas, olmecas, totonacas, chichimecas, qué sé yo, que conformaban precisamente clanes dentro de Mesoamérica, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, sí adquirimos cierta cultura. Tenemos que estudiar perfectamente el contexto histórico, social. Los españoles no nos conquistaron, esto es una gran mentira. Nos conquistaron precisamente las traiciones de los pueblos hacia el gobierno mexica. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que favoreció precisamente a los españoles para que, pues bueno, colonizaran esa circunstancia. Así es. Y de alguna forma, pues bueno, en la parte precisamente virreinal, pues bueno, no fueron tan malos como nos los pintan esos españoles. De alguna forma también dejaron cultura, también dejaron ese sincretismo dentro de sus edificaciones, dentro de su cultura como tal. Y después, bueno, se hizo una gran mezcla, ese mestizaje grandioso que tiene México y Latinoamérica en algunas partes, donde el indígena aportó sus ideas y algunas palabras, esa imagen religiosa de los tlatoanis, de Quetzalcóatl, de Texclocli, Tlaloc, etcétera. Todos esos fundamentos precisamente religiosos que tenían estas circunstancias, pues bueno, los adaptaron los franciscanos y de alguna forma hicieron santos, ¿no? Todos los principales dioses mexicas, pues bueno, están representados en iglesias coloniales, curiosamente. Entonces, San Francisco, pues bueno, te puedo decir que es Tezcatlipoca, ¿no? En algunas formas. Y pues bueno, vamos basando precisamente en simbolismos. La masonería resguarda ese simbolismo porque los primeros masones, pues bueno, eran constructores de iglesias. Así empieza la masonería en México, curiosamente. Éramos constructores de esas iglesias. Y el simbolismo de los dos sincretismos, pues te lleva precisamente el conocimiento, es correcto. Ese conocimiento que te lleva precisamente al grado de conocer y entender precisamente lo que te estoy diciendo, pues te lleva precisamente a liberar a un pueblo. Sí, te lleva precisamente a tener un factor ideal del cómo gobernar, cómo sustituir socialmente esa coerción, ese fanatismo, porque al final de cuentas los indígenas también eran fanáticos religiosos, no eran personas que pensaban o que entendían su religión, quiero decirte. Eran personas conducidas precisamente por un tlatoani. Y ese tlatoani pues decía qué hacer con sus sacerdotes, que eran precisamente su vínculo, su sector. El más alto, el más elevado, el que subía a las pirámides, no más, ¿no? También podemos decir que los mexicas pues fueron también asesinos, eran pueblos guerreros, de alguna forma no entendían ni comprendían. Ellos, su dominio y su coloniato, pues precisamente subsistía precisamente en la conquista, en dominar y ejercer precisamente esa presión de pago de impuestos y de tributos a los demás pueblos, de que generaran un odio cultural y religioso hacia los mexicas. Y por eso, pues los españoles tomaron ese artilugio precisamente para conquistarnos. De ahí que sea ese sincretismo de los espejitos, ¿no? Sí, claro. No es que nos hayan dado espejos, es que, pues, el espejo es aparente, ¿no? Digámoslo,
tú ves en el espejo lo que tú quieres. Es una metáfora. Es una Totalmente. Sí, Bernal Díaz del Castillo lo narra perfectamente. Él narra cuando salen precisamente exiliados de ahí en Tacuba y Cortés se siente a llorar en el árbol, ¿no? De la noche triste. El árbol de la noche triste, famoso. Que ahora se llama diferente, ¿no? Ya está más Sí. seco que nada. Ya Pero le cambiaron el nombre. Es el árbol de la victoria o algo así se llama ahora. Sí, muy loco, ¿no? No Sí, sé muy cómo- loco. cómo lo pusieron. Pues es que la historia es, depende de quién la cuenta, conveniencia de quien la está contando al correcto. final. Pues, No pero sabemos, es que se cambió por una cuestión ideológica, política. claro, El nuevo nombre, digamos, del árbol de la noche triste es ahora el árbol de la victoria o no sé qué cosa, porque hacía referencia a la tristeza de los españoles en aquel momento. Pero todo eso viene finalmente de la pelea que se trae contra el gobierno español por no haberse disculpado por la conquista. Habrá que pedir a los tlaxcaltecas que se disculpen también por haber traicionado a los Claro. aztecas. O sea, finalmente esto es, y a la viruela por haber contagiado a un pueblo que no tenía inmunidad Claro. contra la viruela. O sea, finalmente lo que comentas es bien cierto. La conquista de los mexicas fue resultado de una serie de cosas que se juntaron finalmente. muy no- diferentes a las que la historia cuenta. Sí, por supuesto. por A la que los supuesto. libros de texto, no la historia, porque sí está documentado la versión que estamos manejando aquí, pero acá la que nos han querido hacer creer, ¿no? La que nos han metido. Pues es que es mucho más fácil ser dogmático y tener controlado al pueblo de esa manera. Claro. Si tenemos un dogma y tienes que seguir lo que yo te digo, pues es mucho más fácil que te controle pueblo. Claro. Es correcto. Y lo que busca esa irrupción, que volviendo al tema, esa irrupción de la masonería es, bueno, pues espérate, libérate. No creas en todo lo que te están diciendo. Miguel Hidalgo pues era un padre hippie en ese tiempo, ¿no? Digámoslo así, no, espérame, no maltrates a estos indígenas, oye, sí que paguen impuesto, pero pues no les pegues. De ahí el ¿no? look. De ahí el look, exactamente, ¿no? De alguna forma es eso, ¿no? Y obviamente pues concatenando precisamente ese vínculo de esa logia, pues bueno, si tú te fijas, Guerrero, Allende, Aldama, pues bueno, son gente preparada militarmente hablando. O sea, se preparan la parte ideológica, que es, digamos, Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, pues son la parte ideológica, y viene la parte militar. Ahorita que dices José Ortiz de Domínguez, yo voy a hacer la pregunta de los 64,000. ¿Por qué dejan afuera a las mujeres? O las dejaron mucho tiempo, sé que ahora ya están, pero están aparte. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un rito fálico. Y ahorita vamos a hablar precisamente de esto, de un factor energético. No es que el hombre sea el poderoso y tenga la testosterona, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver precisamente con un ritual solar. Sí, vamos a hablar precisamente de la trayectoria del sol como un proceso de germinación. ¿Sí? Las mujeres en sus ritos son lunares. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Son inversos, es la parte positiva y la parte negativa para que haya un equilibrante. Regularmente el rito masónico es solar. Y por eso, pues bueno, hablando energéticamente, pues cuando tú le metes una parte negativa, pues hay un factor desequilibrante. No es que no se acepte, porque pues bueno, tú puedes hacer tus logias, ¿no? Existen logias mixtas, existen logias para mujeres. El tema es cuánta energía vas a estar dispuesta a manejar. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso en los ritos aceptados, pues bueno, mucho tiempo se dijo no se permitan mujeres. No es que no se permitan, sino que pues ese factor energético que de alguna forma te lleva a hacer un rito dentro de esa logia, pues bueno, es un factor desequilibrante, eso sí. ¿Vale? Okay. Pero claro que existen masonas, ¿eh? Y muy conocidas. Sí, yo sé que sí, pero sí hay como una gran diferencia, incluso a nivel trascendental, histórico, digo, yo sé que existen, pero finalmente lo que se dice y lo que predomina es la energía masculina. O sea, siempre hablando de un masón pues son hombres. Sí, la explicación energética es justo esta que comentas, pero también una explicación histórica. Y y lo comentaste hace un rato, la masonería moderna, por decirlo de esa manera, inició con constructores de catedrales, y por eso hay tanta analogía con cuestiones de albañilería. De hecho, la palabra masón viene de la palabra... Las columnas, Exacto. todo eso. Y la palabra masón viene de la palabra francesa para albañil.
Entonces, sí, tiene que ver mucho con la albañilería. ¿Y quiénes eran los albañiles? Estamos hablando de Los que 1700. construían. ¿Quiénes construían? Los hombres. La masonería empezó, insisto, estoy hablando desde un punto de vista enteramente histórico. Empezó siendo algo de hombres porque eran los hombres los constructores. Por la fuerza física, eso es real. O sea, Y hay, eso es algo innegable. sí, La biología es algo que no definitivamente, vamos a poder claro, modificar por claro. Y mucho hay que tengamos. roles que también, digo, eso va a ser tema de otro Sí, podcast. y también la base social, que es importante, ¿no? Regularmente las mujeres no iban a la universidad, en esos sentidos. Exacto. ¿Por qué? Porque no se les permitía, ¿no? Era un vínculo social de dominancia machista, por decirlo así, porque sí, efectivamente, existía el machismo, ¿no? Los hombres son los estudiados, los que tienen que mantener, los que tienen que proveer, los dominantes, los que tienen que hacer familia y que de alguna forma tienen que trascender en su herencia, ¿no? Tener un hombre como hijo, pues es la mayor dicha. Tienes la primogénita mujer y pues era mal visto, ¿no? Para un hombre. Aquí está María Luisa. Entonces, de alguna forma es eso, ¿no? También es un hecho también social, que pues de alguna forma la masonería aporta, y por eso hay tantos masones, ¿no? Hombres. Pero también hay mujeres masonas, ¿no? Te puedo hablar de Marie Curie, ¿no? Que también fue masona conocida. Entonces, hay muchas vertientes así, ¿vale? Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Y es interesante, ¿no? Acabas de mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, mencionamos a Morelos, Pero mencionamos a Sor Juana Hidalgo. yo creo que es un tema particular, porque también había mucha energía masculina dentro de Sor Juana, y la vida de Sor Juana y la historia de Sor Juana sería un buen tema después. Vaya, pero no iba para allá. O sea, mi comentario iba en el sentido de toda esta concepción que existe de que la masonería es anticatólica, cuando monjas, curas, han formado parte, vaya, y papas, han formado parte de la masonería. Segundo fue Masón. Y esto es algo que está perfectamente documentado desde el punto de vista histórico. Entonces, esta mala concepción de que la masonería es antirreligión, anticatólico, no es más que eso, una idea mal concebida que se ha diseminado porque finalmente resulta fácil decir ese tipo de cosas y es muy fácil comprarlas, sobre todo cuando no hay una oposición o un contraste de ideas, porque finalmente un masón no va a estar buscando ese contraste de ideas, no se trata de eso, finalmente, Claro. no es lo que se está buscando. Es correcto, o sea, discutir con un necio es una pérdida de tiempo. Totalmente, Entonces, totalmente. de alguna forma, el respeto al derecho ajeno es la paz. Frase de un masón también. Frase de un masón. Y ya que tocaste el tema de Benito Juárez, ¿has escuchado hablar de Justo Armas? Sí, claro, por supuesto. ¿Nos cuenta la historia? Bueno, es una historia muy chistosa, ¿no? Por ahí le atribuimos mucho a Benito Juárez el hecho histórico y el hecho social, precisamente, de los cambios de la Reforma. Cuando pues no es cierto. O sea, técnicamente fueron un cúmulo de ideales de hombres libres y de buenas costumbres. Las leyes de Reforma se constituyeron precisamente con un conciliar masónico, en donde pues directamente pues Benito Juárez fue el traidor. Curiosamente, ¿no? Él se separa precisamente del rito escocés antiguo y aceptado y genera precisamente el rito nacional mexicano como tal. De hecho, la historia mexicana, pues es lamentable decirlo, pero está basada en traiciones. Y pues no es la excepción en la masonería mexicana. Como tal, pues bueno, Benito Juárez traiciona a su logia. Esa es la verdad, es el hecho histórico, que a lo mejor ahorita me linchan por aquí afuera, por decirlo esto. Pero pues Benito Juárez es un tipo que pues de alguna forma aprovecha ese medio y esa circunstancia para llegar al poder. ¿Sí? Y ese poder lo envanece y lo perturba como hombre libre y de buenas costumbres. Y de alguna forma deja atrás a sus hermanos, que pues de alguna forma hicieron todas estas bases y se las atribuye, ¿no? Mata a otro hermano, de alguna forma, que es Maximiliano de Habsburgo. Sí, claro. Sí, lo traiciona también a él, lo engaña, o sea, lo mete así de a cáliz y le dice, no, sí, vente, está todo bien tranquilo, aquí todos somos libres y de buenas costumbres, vete con el equipo conservador y de alguna forma, pues aquí yo te hago el paro. No, pues, ¿qué crees? Llega, Maximiliano se da cuenta, no compagina precisamente con el ideal conservador que se vivía en ese momento,
y pues no queda de otra más que entregarse. Eso es lo que pasa en el hecho histórico, ¿no? En el hecho masónico pasa precisamente una ley antirreforma masónica, y es donde se separan precisamente las logias. Hay una división precisamente histórica masónica, se separa lo que es Valle de México con Puente de Alvarado. Ahí hay una división política, porque también hay que llamarlo así. Puente de Alvarado era un gran oriente como tal, situado en Alvarado, Veracruz. Ujú. Y lo que hace precisamente Porfirio Díaz, pues toma esa fuente, Puente de Alvarado, ¿no? Y Juárez toma Valle de México. Valle de México lo toma Juárez. De alguna forma también traiciona después a Valle de México, que esa es otra historia, difícil de comentar. Y llega Lázaro Cárdenas y después pues constituye todo Valle de México después, ¿no? Toma precisamente Valle de México y hace lo que hoy en día es Valle de México, con sus leyes, con sus constituciones y con sus políticas aceptadas. Y después constituye precisamente un gran oriente que es México, y es el más aceptado en el mundo. Exactamente. Pero lo que quiero decir, bueno, no nos casemos con la historia. Hay que ver las dos caras de las monedas. De alguna forma, Juárez no es lo que pintan. Tampoco voy a decir que fue el más malo del mundo, porque pues también tuvo... Ni físicamente, ¿sabes? ¿Sabes? Voy a abrir un paréntesis. Fernando del Paso lo describe impresionante. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy En la historia totalmente de cuenta. Es maravilloso. Es correcto. Juárez es un hombre. No voy a juzgar al hermano masón. Voy a decir que tuvo defectos y virtudes como todo buen hombre, y que pues hizo historia, que todavía nos falta hacer a nosotros, ¿no? De Así alguna es. forma. El que es juarista, pues bueno, tendrá una intelectualidad republicana, de alguna forma, dictaminadora, autocrática. Por eso no comparto mucho esa política. ¿Le suena? Sí, bueno, es cosa de tu historia. Pero aquel que es demócrata y aquel que respeta la libertad por el mismo hecho y la misma fuente precisamente de ser libertador, respeta todo culto, respeta toda religión, respeta toda sociedad, concretiza precisamente en un hecho histórico, que es el respeto al derecho ajeno. De hecho, Juárez toma esa frase de la liturgia masónica. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y de alguna forma también pues la hace propia. O sea, se roba esa frase, no es de él. Técnicamente es de la liturgia del primer grado de un masón. Entonces, vamos viendo precisamente esas concatenaciones históricas y esos hechos que pues, nos hacen un país pluricultural. Un país que, pues bueno, tiene mucho conocimiento velado, de alguna forma. Hay que quitarle el velo a ISIS. Hay que entender y comprender hasta dónde ha llegado México, de alguna forma, y cómo ha influido también la masonería en México, ¿no? Tanto positiva como negativamente. Ese sería un gran tema, Sí, enfocada sí. a México nada más. Sí, y en todas partes del mundo, hay masones, y por ende, pues también hay sincretismo dentro de los hechos políticos y sociales, ¿no? Hay vertientes y hay líderes. Obviamente hay líderes. En la masonería sí existen líderes, sí existen libres pensadores que toman la batuta y dicen, vamos a cambiar, vamos a transformar un entorno, y sobre ese entorno pues vamos a constituirnos adecuadamente, ¿no? Pero bueno. Pero justo armas. Es correcto, justo. Es un tema que me es difícil hablar, porque justo Armas precisamente es el cuate revolucionario, es un cuate que pues yo lo veo como el cuate vanguardista, el cuate pensador, el ideal, el maquinador de la orquesta, digámoslo, el que tira la piedra y esconde la mano y que lo hagan otros, ¿no? Es ese cuate que tiene la perfecta circunstancia y el perfecto artículo para poder cambiar una sociedad, ¿eh? Él cambió nuestra sociedad. ¿A ese grado? A ese grado. Y fue tan inteligente que se mantuvo en secreto muchísimo tiempo. Sí, obviamente los historiadores lo han sacado precisamente como un libertador propio. Y no ha sido justificado del todo, ¿eh? Quiero decirte que el peso de este cuate pues nos lleva precisamente a pensar en otras cosas. Pensar precisamente en la guerra cristera. Nos lleva a pensar precisamente en la guerra clasista. En clases sociales. Ricos, pobres y de clase media. Nos lleva a pensar precisamente hasta en la vestimenta del cuate.
él empezó a sectarizar precisamente sociedades y comunidades dentro de México. Se dio precisamente la colonia Doctores, que fue la primera colonia elitista en nuestra fuente, y él la formó, ¿estamos de acuerdo? Después se da la colonia Roma, la colonia Condesa. ¿No fue la Santa María? La Santa María fue un hecho concatenado después. La colonia Santa María fue una colonia popular en su inicio. Y ¿En después, serio? claro, Sí, claro. después de ser colonia precisamente popular, pues se lleva a la parte elitista. ¿Por qué? Porque curiosamente ahí estaba un Gran Oriente. Es el Gran Oriente de Puente de Alvarado. Ahí estaba precisamente en Santa María la Ribera. Ujú. Y después, pues bueno, tuvo que ser movido por muchos factores políticos y sociales porque empieza la persecución de masónica. También en México hay persecución masónica importante. Hay muertes, hay cosas Sí, feas dentro de la masonería. ¿Por qué? Porque existen corrientes políticas importantes, ¿no? No, bueno, pues es que este tema da para mucho. O sea, podríamos hacer un podcast completo de masonería y no terminar. Y Es un además, tema gigantesco. y además finalmente. sería súper enriquecedor en general. No, claro, por supuesto, la masonería, como te vuelvo a repetir, es universal. No, la universalidad, pues bueno, te da para muchas cosas más. Sí, claro. ¿Quieres que te cuente un cuento? De hecho, la masonería es un gran cuento. Sí, claro. A lo mejor todo lo que te conté puede ser un ideal. Así te la dejo, ¿no? Y te lo voy a develar un poquito el secreto masónico. ¿Qué entendiste de mi plática? Lo que hayas entendido es lo cosechado precisamente que se lleva la masonería, ¿no? Así puedo cerrar Qué profundo. esta página. Así es. Qué profundo y qué amplio. Y ahora sí que cada quien que lo aplique y que lo entienda, a como su conciencia le dicte. Es correcto. Así es. Pues se nos fue el tiempo como agua, no se fue volando, se inventes. fue volando. Ya sé. Muchísimas gracias por acompañarnos. César, muchísimas gracias. No sabes cómo disfruté esto. Ya nos debíamos esta plática hace mucho. Me encantó. Sí, es un tema muy, muy interesante y que vale la pena conocer. O sea, sacarnos de la cabeza todas esas malas ideas que nos han vendido durante muchos años. Creo que es importante empezar a pensar por nosotros mismos y dejar de creer todo lo que nos dicen ciegamente. Claro. Es indispensable, no podemos avanzar si seguimos atados a lo que nos están diciendo. Es Claro. absolutamente indispensable tomar las riendas de nuestra propia vida y de nuestro propio conocimiento. Y la única manera de hacerlo es informándonos. Así No es. existe otra Así es. posibilidad. Y justamente ese es el objetivo de hacer saber. Así es. En el nombre lo dice, estamos buscando hacer saber a la gente todo lo que necesita. Lo que necesita. Exactamente. Pues muchísimas gracias por este espacio. Vale, estamos para servirles cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Sí, vamos a gustar otra vez porque nos quedamos con muchas ganas. Claro que sí, estamos para servirles. Cuídense Pues, mucho. muchas gracias. Yo soy Susana Holguín. Yo soy Alberto Labra. Nos vemos la próxima. Hasta luego.